Conocemos a Jesús de Nazaret y en Él lo poseemos todo. Sean todos bienvenidos de nuevo a este encuentro donde seguimos degustando su Evangelio, donde seguimos creciendo y sobre todo, que es lo más importante, alimentándonos de su palabra viva y resucitada. Seguimos con el Evangelio de Juan. En aquel tiempo Jesús gritó diciendo: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. Las palabras que yo he pronunciado, esa lo juzgará en el último día. Porque yo no he hablado por cuenta mía. El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar. Y sé que su mandato es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo como me ha encargado el Padre. Palabra del Señor. En tus manos, Señor, pongo a mi familia, para que reine en ella la concordia, para que la comunicación sea siempre amable y respetuosa. Ayúdanos con tu gracia a aliviar todo el rencor, división, insulto, indiferencia. Padre Santo, que seamos como la Sagrada Familia, siempre unidos, siempre llenos de tu gloria. Amén. Es muy constante en el Evangelio de Juan escuchar a Jesús el Señor refiriéndose como un testigo fiel y elocuente al Padre. Es el único que puede presentar al Hijo amado, que es Él mismo. Es esa la gracia y la garantía del mismo Jesús el Señor. Fíjense, por eso, si Él es verdadero, el testimonio que el Padre da sobre Él también lo es. Yo soy la vid verdadera, yo hablo con la verdad, y la verdad terminará siendo un elemento constante, constitutivo, esencial dentro de la vida de Jesús de Nazaret, y quien da testimonio también de esa misma verdad es el Padre sobre la vida de Jesús. Por lo tanto, asumir la presencia de Jesús de Nazaret es asumir la presencia del Padre que habita en Él. Quien acoge al Hijo, acoge al Padre, y a su vez, quien acoge al Padre tendría que acoger, sin duda alguna, al Hijo. Constantemente, durante todo el Evangelio, se va a presentar precisamente esta puesta en escena donde ver al uno será ver al otro y viceversa. Por eso la discusión con los judíos en torno a la mujer adúltera del capítulo 8. Por eso la presencia del viñador en el capítulo 15. Por eso quien va a dar fe y quien va a glorificar al Hijo dentro de toda la estructura del Evangelio de Juan va a ser el Padre, porque es el testigo del Hijo, y la gloria del Hijo proviene de aquel que lo ha enviado. No se entiende el uno sin el otro. Eso, dentro de todo el estudio de la literatura del Evangelio de Juan, se va a llamar como principio de subsidiariedad. El quehacer del Padre es el mismo del Hijo,
Y a su vez, aquello que hace el Hijo tiene que ver entrañablemente con las decisiones del Padre. Que yo entienda, Señor, por qué me creaste y a qué vine al mundo. Que yo entienda que la felicidad está en dar más que en recibir. Que yo entienda el valor del más grande tesoro, la familia. Que yo entienda el don de perdonar que me hace más grande ante ti. Que yo entienda, Señor. Es evidente que bajo este principio nosotros podemos conocer el corazón de Dios por conocer las entrañas de Jesús el Señor. Evidentemente, me hace acordar la pregunta que hacen los discípulos: muéstranos al Padre. Pues quien ve al Hijo ve al Padre. Y ver el corazón de Jesús de Nazaret es ver las entrañas de Dios mismo, del Padre. Por lo tanto, si hay un corazón dispuesto a misericordiar la vida del ser humano, es porque ciertamente el corazón del Padre también está dispuesto a hacer lo mismo. Si la mirada de Jesús de Nazaret consiste en amar y hacer mercedes, como lo proclama San Juan de la Cruz, es porque el Padre también hace exactamente lo mismo. Cada una de las actitudes, cada uno de los gestos, cada una de las realidades vividas por Jesús de Nazaret hablan de cada una de las realidades del Padre. Pues viéndolo a Él es que definitivamente logramos entrever cómo es Dios mismo, cómo es el Padre y cómo funciona la Trinidad entera. Lo maravilloso de todo esto, de toda esta historia, es cómo nosotros podemos ser parte de esa relacionalidad trinitaria, donde todos podemos empezar a vivir y donde la gente a la hora de ver nuestra vida puede ver la vida de Jesús de Nazaret y a su vez la vida del Padre, todo ello vinculado en la dinámica del Espíritu Santo. Llevar una vida divina, llevar una vida transformada, llevar una vida plena en el amor de Dios. Mucha gente se preguntará: hombre, yo no soy capaz de perdonar ciertas cosas, yo no soy capaz de dar ese paso o de dar la vuelta a la página. Pues este es el método divino por excelencia. Saber que realmente ninguno de nosotros es capaz de perdonar. Saber que ninguno de nosotros es capaz de sanar ciertas cosas. Saber que ninguno de nosotros tiene la fuerza y la valentía para vivir ciertas realidades. Pero yo sí sé quién. Es como el dicho: yo no sé hacer empanadas, pero sé dónde las hacen muy buenas. ¿Quién dijo que para adquirir leche hay que tener una vaca? ¿Sí? Conocemos a Jesús de Nazaret y en Él lo poseemos todo. A mí me cuesta perdonar, pero en Jesús de Nazaret yo soy capaz de perdonar. A mí me cuesta dar ese salto de fe en el amor. A mí me cuesta, pero por Jesús y en Jesús de Nazaret soy capaz de darlo. No tengo la fuerza para llevar una comunidad adelante, una parroquia, un convento de frailes, pero en Él soy capaz de hacerlo. Evidentemente, pues solamente de esa manera y por medio del Hijo seremos capaces de que el Padre se actualice en nosotros y poder llevar juntos precisamente esa vida trinitaria. Vamos a orar por todos nosotros, sobre todo porque existe una cosa muy complicada, y es que aquellos que pertenecemos a las dinámicas muy activas de la Iglesia son los que más nos exigen, ¿sí? Basta con ir a mi casa para que digan: y usted no es el cura de la familia, y usted no es la que va a misa todos los días, y usted no es la que hace el rosario, y usted no es el que se está preparando para ser cura, y usted no es el religioso o la religiosa, y usted no es ministro de la comunión, y usted no es catequista. A veces nos cuesta
que la gente vea en nosotros precisamente el rostro del Padre, porque no lo transparentamos. Pues oramos por cada uno de nosotros para que así sea, sobre todo para que sea Él quien haga el trabajo como así lo hace, y nosotros poder hacernos un poquito a un lado para que sea Él mismo quien se vea, quien se note, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Les agradecemos a todos la posibilidad, la dicha y la alegría de seguir caminando, de seguir degustando este Evangelio, para que Él nos ayude a encarnar precisamente su palabra en nuestra vida y en nuestra historia. Amén.